Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan algo importante. Los trabajos de noche cambian a las personas. No es solo el cansancio o el horario al revés, es algo más profundo. Cuando el mundo duerme y tú estás despierto, empiezas a notar cosas que otros no ven. Sonidos que no deberían estar ahí. Sombras que se mueven cuando no hay nada que las cause. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 32 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Trabajo como guardia de seguridad desde hace 8 años, siempre en turnos de noche. Al principio pensé que sería fácil, solo sentarme, ver las cámaras y caminar de vez en cuando por el edificio. Pero las noches tienen vida propia. Todo comenzó hace 3 meses cuando me cambiaron a un edificio nuevo. Un complejo de oficinas de 12 pisos en el centro de la ciudad. Por fuera se veía normal. Cristales brillantes, entrada elegante, jardines bien cuidados. Pero por dentro algo no estaba bien. El primer día que llegué, el guardia que me iba a entrenar ya se veía cansado. Se llamaba Roberto y había trabajado ahí 2 años. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cuando hablaba. «Mira, Carlos», me dijo mientras me mostraba el cuarto de seguridad. «Este trabajo es sencillo si sigues las reglas. Hay 3 cosas que nunca, pero nunca debes hacer». Se sentó frente a los monitores y encendió un cigarro con manos temblorosas. El humo llenó la pequeña habitación mientras yo esperaba que continuara. Primero, nunca subas al piso 12 después de las 2 de la mañana. No importa lo que escuches arriba. No importa si las alarmas suenan. Ese piso se queda solo hasta que llegue el turno de la mañana. Pensé que era extraño, pero todos los trabajos tienen sus reglas raras. Seguí escuchando. Segundo, si ves a una mujer vestida de blanco en las cámaras, no la sigas. Solo apaga el monitor por 5 minutos y después lo prendes. Ella se habrá ido. Una mujer vestida de blanco, le pregunté. ¿Qué mujer? Roberto me miró con ojos cansados. No hagas preguntas que no quieres que te respondan, Carlos. Solo sigue las reglas. Y tercero, continuó, nunca uses el elevador entre las 3 y las 4 de la mañana. Siempre usa las escaleras en esa hora. El elevador a veces te lleva a lugares donde no quieres ir. Me dio las llaves. Me mostró cómo usar las cámaras y me explicó las rondas que tenía que hacer cada 2 horas. Todo parecía normal, pero cuando se iba, se detuvo en la puerta. «Carlos, yo renuncio mañana. Este lugar no está bien, ten cuidado». Y se fue. Nunca lo volví a ver. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba todo, veía las cámaras y hacía mis rondas. El edificio estaba siempre vacío después de las 8. Las empresas que rentaban oficinas ahí eran normales. Contadores, abogados, una agencia de seguros. Durante el día todo se veía perfectamente normal, pero las noches eran diferentes. Al principio eran cosas pequeñas. Elevadores que se movían solos, luces que se prendían y se apagaban en pisos vacíos, sonidos de pasos en los pasillos cuando yo estaba en el cuarto de seguridad. Pensé que era mi imaginación. Los edificios viejos hacen ruidos. Los sistemas eléctricos fallan. Los elevadores tienen sensores que a veces se activan solos. Pero después empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Una noche estaba viendo las cámaras cuando vi algo moverse en el piso 7. Era como una sombra, pero se movía demasiado rápido para ser una persona normal. Cambié a otra cámara del mismo piso y no había nada. Volví a la primera cámara y la sombra estaba parada justo enfrente, mirando directamente a la lente. Se me erizó la piel y sentí un frío que me llegó hasta los huesos. Pero cuando parpadeé ya no había nada. Esa misma noche, durante mi ronda de las 2 de la mañana, escuché voces en el piso 9. Eran susurros, como si varias personas estuvieran hablando en secreto. Subí por las escaleras muy despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. Cuando llegué al piso 9, todo estaba en silencio. Las oficinas estaban cerradas, las luces apagadas.
pero podía sentir que algo me estaba observando desde la oscuridad. Caminé por el pasillo principal, alumbrando cada rincón con la linterna. Las oficinas tenían puertas de cristal, así que podía ver adentro. Escritorios vacíos, computadoras apagadas, sillas ordenadas, todo normal. Pero cuando iba de regreso al elevador, escuché los susurros otra vez. Esta vez venían de atrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros continuaron por unos segundos más y después se callaron por completo. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sombra en la cámara, parada y mirándome. A la noche siguiente decidí que iba a ser más cuidadoso. Traje café extra y me propuse mantenerme alerta. Tal vez Roberto tenía razón con sus reglas extrañas. Todo estuvo tranquilo hasta las 11:30. Estaba haciendo mi primera ronda cuando noté que la puerta del piso 4 estaba entreabierta. Siempre revisaba que todas las puertas estuvieran bien cerradas antes de comenzar mi turno. Subí las escaleras despacio. El piso 4 era donde trabajaba la agencia de seguros. Oficinas pequeñas con escritorios llenos de papeles y archiveros metálicos. Cuando empujé la puerta, esta se abrió sin hacer ruido. Adentro todo estaba oscuro, pero había algo diferente. Un olor extraño, como a flores marchitas mezclado con algo húmedo. Prendí la linterna y comencé a caminar por el pasillo principal. Los escritorios estaban desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. Papeles tirados en el suelo, cajones abiertos, sillas volteadas, pero lo más raro era que no había activado ninguna alarma. Revisé todas las oficinas una por una. En cada una encontraba el mismo desorden, como si alguien hubiera entrado a buscar algo específico en todos los escritorios. Cuando llegué a la última oficina, la del fondo, la puerta estaba cerrada con llave. Probé todas las llaves de mi manojo hasta que encontré la correcta. La oficina estaba perfectamente ordenada, ni un papel fuera de lugar, ni una silla movida. Era como si esa oficina hubiera estado protegida de lo que pasó en las otras. En el escritorio había una foto familiar. Un hombre de unos 40 años con su esposa y 2 niños pequeños. Todos sonreían, se veían felices, pero cuando levanté la foto para verla mejor, me di cuenta de que las caras en la imagen estaban borrosas, como si alguien las hubiera borrado con cuidado, dejando solo las sonrisas. Se me cayó la foto de las manos y se rompió el vidrio contra el suelo. En ese momento escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, como de alguien que camina con cuidado de no hacer ruido. Me quedé completamente inmóvil, tratando de escuchar mejor. Los pasos se acercaban a la oficina donde yo estaba. Apagué la linterna y me escondí detrás del escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien fuera que estuviera afuera lo iba a escuchar. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la puerta. Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas. No se escuchaba nada más. Ni pasos, ni voces, ni siquiera respiración. Prendí la linterna otra vez y salí de la oficina muy despacio. El pasillo estaba vacío, pero todas las oficinas que habían estado desordenadas ahora estaban perfectamente ordenadas otra vez, como si nada hubiera pasado. Bajé corriendo al cuarto de seguridad y revisé las cámaras del piso 4. En los monitores todo se veía normal. Oficinas ordenadas, luces apagadas, pasillos vacíos. Era como si lo que había visto nunca hubiera ocurrido. Esa noche escribí todo en una libreta. Pensé que tal vez estaba volviéndome loco por trabajar tantas noches seguidas, pero quería tener un registro de todo lo que pasaba. La siguiente semana las cosas empeoraron. Cada noche pasaba algo diferente. Elevadores que se abrían en pisos donde no los había llamado, teléfonos que sonaban en oficinas vacías, computadoras que se encendían solas y mostraban documentos que no existían durante el día. Pero lo que más me molestaba eran las cámaras del piso 12. Roberto me había dicho que nunca subiera ahí después de las 2 de la mañana, pero nunca me dijo que no podía ver las cámaras de ese piso. Todas las noches, exactamente a las 2:05, las 3 cámaras del piso 12 se encendían solas. Yo nunca las prendía. El sistema estaba programado para mantenerlas apagadas durante la noche. Al principio solo veía oficinas vacías, muebles cubiertos con sábanas blancas como si hubieran cerrado ese piso hace mucho tiempo. Pero después de una semana, empecé a ver movimiento, sombras que caminaban entre los muebles cubiertos.
figuras que se movían de una oficina a otra sin hacer ruido, y siempre, en la cámara del pasillo principal, había alguien parado al final del corredor, una figura completamente inmóvil, mirando directamente a la cámara. No podía ver su cara porque estaba muy lejos, pero sabía que me estaba observando. Todas las noches, la misma figura en el mismo lugar, mirando hacia donde yo estaba. Una noche decidí usar el zoom de la cámara para ver mejor. Fue el error más grande de mi vida. Cuando acerqué la imagen vi que no era una persona normal. Era una mujer vestida de blanco, igual que la que había mencionado Roberto. Pero su cara no estaba bien. Tenía los ojos completamente negros y la boca abierta, como si estuviera gritando, pero sin hacer sonido. Su piel era pálida como papel y tenía manchas oscuras alrededor del cuello. Y cuando usé el zoom ella se dio cuenta. Se acercó a la cámara caminando de una manera extraña, como si sus piernas no funcionaran bien. Con cada paso que daba, la imagen se hacía más clara y más horrible. Cuando estuvo justo enfrente de la cámara, puso su cara pegada a la lente. Sus ojos negros llenaron toda la pantalla y pude ver que tenía la boca llena de algo oscuro que goteaba. La pantalla se puso negra. Todas las cámaras del edificio se apagaron al mismo tiempo. Me quedé sentado en la oscuridad total, solo con la luz de emergencia del cuarto de seguridad. No había sonidos, no había nada, solo silencio, pero podía sentir que algo había cambiado en el edificio. Algo que había estado dormido se había despertado, y sabía dónde encontrarme. Esperé 30 minutos antes de intentar prender las cámaras otra vez. Mis manos temblaban cuando toqué los botones del panel de control, una por una. Las cámaras se fueron encendiendo. Primero el piso 1, después el 2, el 3. Todo se veía normal. Pero cuando llegué a las cámaras del piso 12, las pantallas se quedaron negras, completamente negras. Revisé los cables, los fusibles, todo el sistema. Las cámaras del piso 12 estaban dañadas, como si algo las hubiera roto desde adentro. Esa noche no pude hacer mi ronda de las 2 de la mañana. Me quedé encerrado en el cuarto de seguridad hasta que llegó el turno de la mañana. Cuando llegó mi reemplazo, un señor mayor llamado Fernando, le conté lo que había pasado. Él me miró con una expresión muy seria. ¿Ya viste a la mujer de blanco?, me preguntó. Sí, le respondí. La vi anoche en las cámaras del piso 12. Fernando se sentó pesadamente en la silla y suspiró. Carlos, yo trabajé aquí hace 5 años antes de que llegara Roberto. Este edificio tiene historia. Una historia muy mala. Me contó que antes de ser oficinas, el edificio había sido un hospital donde pasaron cosas terribles en el piso 12. Era la sala de maternidad, me explicó. Pero algo salió muy mal hace como 20 años. Hubo un incendio una noche. Se perdieron muchas vidas. Mujeres que estaban esperando bebés, enfermeras, doctores. El piso 12 nunca se volvió a usar después de eso. Lo cerraron y construyeron oficinas en los otros pisos, pero ella nunca se fue. ¿Ella? La enfermera. Dicen que era muy joven, tenía como 25 años. Estaba trabajando esa noche cuando empezó el incendio. Trató de salvar a todos, pero el humo la venció. La encontraron en el pasillo principal, tratando de llegar al elevador. Fernando encendió un cigarro y continuó. Desde entonces, cada guardia que trabaja aquí la ve, siempre vestida de blanco como su uniforme de enfermera, pero ya no está tratando de salvar a nadie, ahora está buscando a alguien que la acompañe. Los guardias que la ven de cerca nunca duran mucho en el trabajo. Roberto aguantó 2 años, pero ya estaba muy mal cuando renunció. El que estaba antes que él solo duró 6 meses. ¿Qué les pasa?, le pregunté. Empiezan a ver cosas que no están ahí, escuchan voces todo el tiempo. No pueden dormir, algunos terminan en el hospital. Fernando me puso una mano en el hombro. Carlos, si quieres mi consejo, busca otro trabajo. Este lugar no es para cualquiera. Pero yo necesitaba el dinero. Tenía una familia que mantener y los trabajos de seguridad no eran fáciles de conseguir. Decidí quedarme, pero iba a ser más cuidadoso. Las siguientes 2 semanas traté de seguir las reglas de Roberto al pie de la letra. No subía al piso 12 después de las 2. No usaba el elevador entre las 3 y las 4. Y cuando veía algo extraño en las cámaras, las apagaba por 5 minutos. Pero ella sabía que yo estaba ahí. Cada noche la sentía más cerca.
Ya no solo la veía en las cámaras del piso 12, empezó a aparecer en otros pisos, siempre de lejos, siempre mirándome a través de las cámaras, y empezó a moverse hacia abajo. Primero la vi en el piso 11, después en el 10. Cada noche bajaba un piso más. Era como si estuviera buscando la manera de llegar hasta donde yo estaba. Una noche, cuando estaba en el piso 5, decidí hacer algo que sabía que era muy mala idea. Decidí subir al piso 12. Eran las 3 de la mañana cuando tomé las llaves y me dirigí a las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí piso por piso, deteniéndome en cada uno para escuchar. El edificio estaba completamente silencioso. Ni siquiera se escuchaba el ruido del aire acondicionado. Cuando llegué a la puerta del piso 12, estaba entreabierta. La empujé despacio y entré. El olor me golpeó inmediatamente. Era el mismo olor que había sentido en el piso 4, pero mucho más fuerte. Flores marchitas, humedad y algo más. Algo como humo viejo. El piso estaba exactamente como lo había visto en las cámaras. Muebles cubiertos con sábanas blancas, ventanas tapadas con tablas de madera, pisos llenos de polvo. Pero había algo más. En las paredes había marcas negras, como si hubiera habido un incendio hace mucho tiempo. Y en el piso había huellas. Huellas de pasos que iban de una oficina a otra, como si alguien hubiera estado caminando ahí por años. Seguí las huellas por el pasillo principal. Me llevaron hasta una puerta al final del corredor. Una puerta que tenía una placa que decía Sala de Maternidad. La puerta estaba cerrada, pero cuando puse mi mano en la manija se abrió sola. Adentro había algo que nunca voy a poder olvidar. La habitación estaba llena de cunas viejas, cunas de metal oxidado cubiertas con sábanas blancas sucias, y en cada cuna había algo pequeño, como si hubiera bebés durmiendo. Pero cuando me acerqué a la primera cuna y levanté la sábana, no había nada, solo una mancha oscura en el colchón. Revisé todas las cunas. Todas tenían lo mismo. Manchas oscuras donde deberían haber estado los bebés. Y al final de la habitación, sentada en una silla de metal, estaba ella. La mujer vestida de blanco. No se movía. No respiraba. Solo estaba sentada ahí con la cabeza hacia abajo como si estuviera durmiendo. Me quedé parado en la entrada sin atreverme a moverme. Sabía que si hacía algún ruido ella iba a levantar la cabeza y me iba a ver. Comencé a caminar hacia atrás muy despacio, tratando de salir de la habitación sin hacer ruido, pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta escuché su voz. Era una voz suave, como de alguien que está muy cansado. «No te vayas», me dijo sin levantar la cabeza. «He estado esperando tanto tiempo que alguien venga a visitarme». Me quedé paralizado. «Tengo tanto que contarte», continuó, «sobre esa noche, sobre lo que realmente pasó aquí». Lentamente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos ya no eran negros como los había visto en las cámaras. Ahora eran blancos, completamente blancos. Y su boca seguía goteando esa sustancia oscura. «¿Quieres saber la verdad sobre el incendio, Carlos?». No pude responder. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Ella se levantó de la silla muy despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Cuando se puso de pie pude ver que su uniforme de enfermera estaba quemado y manchado de algo oscuro. «El incendio no fue un accidente, Carlo», me dijo mientras caminaba hacia mí. «Alguien lo provocó. Alguien que no quería que los bebés nacieran». Con cada paso que daba hacia mí, el olor a humo se hacía más fuerte. El aire se volvía más espeso, como si hubiera humo real llenando la habitación. Yo estaba cuidando a las madres esa noche. Eran 12 mujeres esperando a sus bebés, mujeres jóvenes, felices, con toda la vida por delante. Se detuvo a pocos metros de mí. Pude ver su cara más claramente. Tenía quemaduras en las mejillas y el cuello. Su cabello, que debía haber sido rubio, estaba chamuscado y sucio. Pero él no quería que esos bebés nacieran. Dijo que traerían problemas, que era mejor que se fueran antes de llegar al mundo. «¿Quién?», logré susurrar. «El doctor Martínez, el director del hospital, había estado haciendo cosas terribles aquí por años, cosas que nadie sabía». La temperatura del cuarto bajó tanto que pude ver mi respiración. Las cunas de metal empezaron a hacer ruidos, como si algo se estuviera moviendo dentro de ellas. Esa noche prendió el fuego en la sala de medicinas. Sabía que el humo subiría hasta aquí,
Sabía que no tendríamos tiempo de sacar a todas las madres. Empezó a llorar, pero de sus ojos salían lágrimas negras que se deslizaban por sus mejillas quemadas. Traté de salvarlas a todas. Una por una las llevé hacia las escaleras, pero el humo era muy espeso. Y él cerró las puertas desde afuera. Nos encerró aquí para que no pudiéramos salir. Las cunas empezaron a moverse solas, como si hubiera viento dentro de la habitación, pero no había viento. Solo un frío terrible que me calaba hasta los huesos. Las madres empezaron a desmayarse por el humo. Los bebés se fueron antes de nacer. Uno por uno los perdimos a todos. Se acercó más a mí. Ahora podía ver que tenía heridas profundas en los brazos, como si se hubiera lastimado tratando de romper algo. Yo fui la última en irme. Me quedé tratando de abrir las puertas, arañándolas hasta que se me rompieron las uñas, pero no pude. No pude salvarlos. De repente todas las cunas se callaron. El silencio fue peor que el ruido. Por eso sigo aquí, Carlos, porque no pude cumplir mi trabajo, no pude proteger a los bebés. Pero tú sí puedes ayudarme. No me gustó cómo sonó eso. ¿Cómo? Le pregunté, aunque ya no quería escuchar la respuesta. Quédate conmigo. Acompáñame. Ya no quiero estar sola aquí arriba. Han sido tantos años de soledad. Empezó a caminar hacia mí otra vez. Sus pasos no hacían ruido en el piso de madera. Podemos cuidar a los bebés juntos. Podemos asegurarnos de que esta vez estén seguros. Miré hacia las cunas y me di cuenta de algo horrible. Ya no estaban vacías. En cada una había una sombra pequeña, como de un bebé, moviéndose bajo las sábanas. No son reales, susurré. Son tan reales como yo, me respondió. Y necesitan que alguien los cuide, alguien que se quede con ellos para siempre. Cuando estuvo a 1 metro de mí, estiró su mano hacia mi cara. Sus dedos estaban fríos como hielo y olían a humo. Solo tienes que quedarte, Carlos. Solo tienes que cerrar los ojos y quedarte. Pero yo no iba a quedarme. Corrí hacia la puerta tan rápido como pude. Detrás de mí escuché un grito terrible, como de alguien a quien le están arrancando el alma. Corrí por el pasillo. Bajé las escaleras de 3 en 3. Atravesé todos los pisos hasta llegar al cuarto de seguridad. Agarré todas mis cosas, apagué las cámaras y salí del edificio. Nunca volví. Al día siguiente llamé a la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que había tenido una emergencia familiar y que me tenía que cambiar de ciudad. Fernando me llamó 2 días después. Carlos, ¿qué pasó? Encontraron el cuarto de seguridad todo desordenado y las cámaras del piso 12 estaban prendidas, pero no se veía nada en las pantallas. Solo pantallas blancas, como si hubiera humo llenando todo el piso. No le respondí. No podía contarle lo que había visto. Ahora trabajo en una fábrica durante el día. Horario normal de 8 a 5, sin turnos de noche, sin edificios vacíos, sin cámaras que muestren cosas que no deberían estar ahí. Pero a veces, cuando estoy durmiendo, sueño con ella. Sueño que todavía está en ese cuarto, sentada en su silla de metal, esperando a que alguien más suba al piso 12, esperando a que alguien más decida quedarse con ella para siempre. Y en esos sueños puedo escuchar a los bebés llorando en sus cunas. Llorando porque siguen esperando a alguien que los cuide, alguien que no se vaya, alguien que se quede con ellos en la oscuridad. Por eso ya nunca trabajo de noche. Por eso ya nunca quiero estar solo en un edificio vacío cuando el mundo está durmiendo. Porque ahora sé que hay cosas que despiertan cuando todos los demás están descansando. Cosas que han estado esperando por mucho tiempo y que siempre están buscando compañía. Esta historia está basada en hechos reales según el testimonio de Carlos Mendoza Rivera. El edificio mencionado en la historia fue demolido 6 meses después de estos eventos. En las grabaciones del hospital que funcionó ahí anteriormente, se encontró documentación sobre un incendio ocurrido en 2003 que causó múltiples víctimas en la sala de maternidad del piso 12. El doctor Martínez, mencionado en el testimonio, desapareció después del incendio y nunca fue encontrado. Nunca imaginé que trabajar en un Oxxo en la madrugada sería tan extraño. Mi nombre es Luis, y esa noche, como tantas otras, estaba a cargo del turno nocturno en la tienda de la colonia El Progreso.
Al principio, todo parecía normal. El silencio de la calle, la calma del barrio y la familiaridad de las estanterías llenas de productos que apenas cambiaban de lugar. Pero algo se sentía diferente esa noche. No sé qué fue, ni por qué, pero podía sentirlo en el aire. Era como si la tienda estuviera más pesada, por decirlo de alguna manera. El reloj marcaba las 3:00 AM. Y como siempre, la tienda estaba vacía, salvo por mí y por la tenue luz que iluminaba los pasillos. No esperaba que nadie viniera a comprar a esas horas, así que me senté frente al monitor de seguridad, distraído por el brillo de la pantalla y las imágenes estáticas de las cámaras. De repente, la puerta se abrió, haciendo sonar el timbre con un eco sordo. Me sorprendió, ya que no solía recibir visitas a esta hora. Miré hacia la entrada y vi a un hombre de aspecto extraño, con una chaqueta negra y una gorra que le tapaba el rostro. No era un cliente común, era diferente. Su presencia me desconcertó desde el primer instante. Caminó hacia la góndola de los refrigeradores, sin mirarme, como si tuviera una misión que cumplir. Pensé que sería una compra rápida, algo común, pero me quedé observando cómo recorría el pasillo sin prisa, tomándose su tiempo. Mi mente estaba alerta. Me sentía inquieto, como si algo no estuviera bien. Decidí seguir con mis tareas y hacer como que no me importaba, pero algo dentro de mí no podía dejar de mirarlo. Fue entonces cuando noté que sus pasos, al principio firmes, comenzaron a ser más arrítmicos, como si algo le estuviera pesando. Pero lo más raro fue lo que sucedió a continuación, cuando se acercó a la caja y, a punto de pagar, se detuvo en seco. Algo no estaba bien. La tienda estaba completamente silenciosa, pero de pronto, un sonido extraño comenzó a llenar el aire, como un susurro lejano, un murmullo bajo que parecía provenir de algún lugar oscuro. El hombre miró hacia atrás al pasillo, como si alguien lo estuviera observando. Yo también miré, pero no vi nada. Solo los estantes, las góndolas vacías. ¿Todo bien, señor?, le pregunté, mi voz un poco temblorosa, aunque no sabía por qué. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, quieto, mirando hacia la nada, como si estuviera esperando que algo sucediera. Sus ojos, cuando finalmente me miró, no tenían vida. Eran oscuros, vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. «Es extraño aquí», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. No pude evitar un escalofrío. No estaba seguro si me estaba dirigiendo a mí o a algo que solo él podía ver. El sonido del murmullo creció en intensidad, como si alguien estuviera susurrando entre las paredes. Entonces lo vi. En el espejo que estaba detrás de la caja se reflejó algo que no estaba allí. Una sombra. Era fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me sentí como si hubiera sido golpeado por un rayo. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre enfrente de mí dio un paso atrás como si algo lo hubiera empujado. No debía haber venido, susurró sin mirarme, como si ya no estuviera presente. Con un movimiento rápido giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Yo intenté hablar, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No entendía qué acababa de pasar. La puerta se cerró con un golpe seco, y en cuanto el timbre dejó de sonar, la tienda volvió a sumirse en el silencio. Pero algo había cambiado. No podía decir qué exactamente, pero estaba seguro de que no era la misma tienda que había sido unas horas antes. Era como si algo se hubiera filtrado, algo oscuro, que ahora flotaba en el aire, haciendo que mi piel se erizara. El susurro seguía en la distancia, un eco lejano que me obligaba a mirar cada rincón de la tienda. Volví a la caja y, tratando de calmarme, miré las cámaras de seguridad una vez más. Todo parecía normal, pero algo en la imagen me inquietó. Había algo extraño en las sombras que se proyectaban en los pasillos. Algo no estaba bien. Fui al baño a lavarme la cara, intentando despejar mi mente. Pero cuando regresé, vi que la tienda había cambiado. No era visible a simple vista, pero sentí que el ambiente había cambiado, como si todo se hubiera vuelto más denso.
como si las paredes me estuvieran mirando. Lo peor estaba por llegar, y yo no lo sabía aún. Volví al mostrador con una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado, como si hubiera algo acechando en la penumbra. La luz parpadeó por un segundo, pero no le di importancia. Las pequeñas anomalías del lugar eran algo común. Luces que fallaban, ruidos que no provenían de ningún lado, cosas que desaparecían de las estanterías sin explicación. Pero esa noche era diferente. Todo estaba demasiado callado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Me senté nuevamente frente a las cámaras, repasando una vez más las grabaciones. Aunque la tienda parecía vacía, algo en los monitores me inquietaba. Las cámaras mostraban ángulos extraños, distorsionados, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Pero lo más raro fue el espejo detrás del mostrador. Al principio no le presté mucha atención, pero esa noche parecía más prominente, como si reflejara algo que no estaba allí. De repente el murmullo volvió. Esta vez era más fuerte, más cercano. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre, o peor aún, como si alguien me estuviera llamando desde el interior de la tienda. Miré alrededor, pero no había nada. Apreté los puños tratando de mantener la calma, pero la sensación de que no estaba solo en ese lugar se hacía más fuerte. Escuché un ruido proveniente de la zona de las cámaras de seguridad, un sonido leve, casi como si algo hubiera caído al suelo. Decidí levantarme y revisar, aunque la idea de caminar por la tienda a esa hora me daba un escalofrío. Cuando llegué, lo que vi me paralizó. La pantalla de una de las cámaras había sufrido una distorsión aún mayor. La imagen mostraba a una figura oscura moviéndose lentamente por los pasillos, pero no podía ser un cliente ni un empleado. Era más como una sombra que caminaba sin rumbo, deslizándose entre los estantes con una suavidad inquietante. El brillo de la cámara apenas podía capturar su forma, pero yo sabía que no era una simple imagen corrupta. Mis manos temblaron cuando intenté manipular los controles, pero la figura no desapareció. Estaba allí, en todas las cámaras. Me miraba fijamente desde cada pantalla, no con ojos, sino con algo mucho más profundo. La figura comenzó a acercarse hacia la cámara frontal, casi como si supiera que la estaba observando. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírse. Quería gritar, quería salir corriendo, pero algo me lo impedía. Algo dentro de mí me decía que si no me quedaba, si no enfrentaba lo que fuera que estaba sucediendo, nunca volvería a ser el mismo. Y aunque mi cuerpo temblaba, mi mente estaba paralizada, fija en esas imágenes. No podía apartar la vista. Fue entonces cuando las luces parpadearon de nuevo, esta vez más intensamente, hasta que todo se apagó. La tienda quedó sumida en la oscuridad más absoluta. Lo único que podía escuchar era mi respiración, acelerada, y ese maldito susurro que ahora parecía provenir de todas partes. Me tomé un par de segundos para reaccionar, aunque parecía una eternidad. Mi instinto me dijo que tomara una linterna, pero no podía moverme. El aire estaba denso, y la sensación de ser observado era insoportable. Finalmente, logré caminar hacia el área de las luces de emergencia, y cuando la linterna iluminó la tienda, todo pareció volver a la normalidad, pero por un instante algo en la penumbra del pasillo me hizo detenerme. No estaba solo. Me acerqué a la zona de las bebidas, donde había oído el susurro más fuerte. Al principio no vi nada, pero al mover la luz, algo reflejó mi atención en una de las vitrinas de refrigeración. Allí, en el vidrio empañado, se formaba una figura. La misma sombra que había visto en las cámaras, solo que ahora era más tangible, más real. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si la figura estuviera atrapada entre el vidrio del refrigerador, como si intentara salir, como si quisiera cruzar esa delgada línea entre el mundo real y lo que estaba allí, esperando, acechando. Mi respiración se cortó cuando vi cómo la figura comenzó a moverse, deslizándose hacia mí lentamente. No tenía una forma definida, pero se acercaba cada vez más, flotando, arrastrándose,
como si el espacio mismo se distorsionara a su paso. De repente, un sonido bajo y gutural resonó en el aire, como un lamento lejano, uno que no era humano. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, que mi corazón latía en mis oídos. Corrí hacia la caja, pero al darme vuelta, la tienda ya no era la misma. El techo, las paredes, todo parecía distorsionado, como si estuviera mirando a través de una neblina espesa. Las luces parpadeaban sin cesar, y lo que antes era familiar, ahora se había convertido en un lugar extraño y alienante. De repente sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie. Un estremecimiento recorrió mi espalda. ¿Quién o qué me había tocado? Aterrorizado me quedé ahí congelado, mirando a mi alrededor. Las estanterías, las cámaras, todo parecía estar viéndome. Como si todo en el Oxxo estuviera vivo. Como si la tienda misma hubiera cobrado conciencia. Y entonces, lo supe. La tienda no quería que me fuera. El aire se volvió espeso, pesado, como si el espacio mismo estuviera presionando contra mis pulmones. Algo en la tienda había cambiado, y la sensación de estar atrapado era insoportable. Cada paso que daba sentía como si el suelo fuera a desmoronarse bajo mis pies. Estaba completamente solo, pero la tienda me observaba. La presencia de algo o alguien se volvía cada vez más palpable. Las luces continuaron parpadeando, y el eco del susurro comenzó a volverse más claro. Ya no era un murmullo distante. Ahora era una voz, débil y arrastrada, que parecía provenir de todas partes, como si alguien estuviera susurrando mi nombre en cada rincón de la tienda. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente alguna explicación, pero todo lo que encontraba eran sombras que se alargaban y distorsionaban en las paredes. Decidí que tenía que salir, que ya era suficiente. No sabía qué estaba pasando ni por qué, pero lo único que quería era escapar de esa sensación asfixiante. Caminé hacia la puerta de salida, pero cuando llegué allí, el timbre que normalmente sonaba al abrirse no hizo ningún ruido. Intenté empujar la puerta, pero estaba bloqueada. No importaba cuánto empujara, no se movía. Algo me estaba reteniendo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no solo la puerta no se abría, sino que la tienda en sí misma parecía haber cambiado. La sensación de estar atrapado en un sueño, donde el tiempo no tenía sentido, se apoderó de mí. Los estantes que antes se veían vacíos ahora estaban llenos de productos que no reconocía. Había latas de bebidas que nunca antes había visto, cajas de cereales con marcas extrañas, y lo más inquietante de todo, una fila de botellas de agua que parecían estar flotando, suspendidas en el aire. Miré hacia el pasillo del fondo, donde las luces parpadeaban, y lo vi. La figura. Ya no estaba solo en las cámaras de seguridad, ni en los reflejos. Estaba allí, de pie frente a mí, al final del pasillo. Era la misma sombra amorfa, pero esta vez, su presencia era mucho más concreta. Se movía hacia mí con una lentitud escalofriante, y no pude moverme. Sentí que mis piernas se volvían de gelatina, que mi cuerpo entero se paralizaba ante su cercanía. ¿Qué quieres?, le pregunté, aunque mi voz sonaba débil, como si no pudiera hacerla salir con claridad. No respondió. La figura continuaba avanzando sin prisas, pero con una determinación palpable. Cada vez que se acercaba, el aire se volvía más frío. Mi respiración se volvía más dificultosa, y el ambiente se hacía más denso, más oscuro. La figura, por fin, se detuvo a unos metros de mí. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sentí que me observaba, que me analizaba con una intensidad que me hizo desear desaparecer en ese mismo instante. Entonces una voz suave pero clara resonó en mi mente. «Ya no puedes irte, Luis». Era la misma voz que había oído antes cuando la tienda parecía vacía, pero esta vez no provenía de un lugar específico. Venía de dentro de mí, de algún lugar profundo y oscuro. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quería de mí? La figura dio un paso más hacia mí, y en ese momento sentí como algo en mi interior cedía. Un miedo primitivo me invadió, y sin pensar, corrí hacia el pasillo de la bodega.
No me importaba si podía encontrar la salida. Solo quería salir de allí. El ruido de mis pasos resonaba en la tienda vacía, y cada vez que miraba atrás, la figura seguía avanzando con la misma calma inquietante. Corrí a través de los pasillos, atravesando la tienda como un animal acorralado. Pero por más que corría, no parecía acercarme a la salida. Las estanterías, que antes estaban bien organizadas, ahora se alzaban como muros imponentes, bloqueando mi paso. Los productos se deslizaban de sus estantes, cayendo al suelo sin razón, creando un caos a mi alrededor. El sonido de las latas rodando por el piso resonaba como un tambor en la quietud de la tienda. Finalmente llegué a la bodega. La puerta estaba cerrada, pero cuando intenté abrirla algo me detuvo. Una mano fría y etérea me tocó el hombro. Giré rápidamente, y allí estaba de nuevo, la figura, tan cerca de mí que casi podía sentir su presencia, como si me traspasara. «No puedes salir, Luis», dijo la voz ahora más clara, más fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza. La desesperación me invadió, pero en ese momento algo extraño sucedió. El aire se despejó. Las luces comenzaron a brillar con más intensidad y el susurro en mi mente se desvaneció. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El ambiente volvió a la normalidad y el peso en mi pecho comenzó a aliviarse, como si una carga invisible se hubiera levantado de golpe. Sin embargo, aunque la tienda volviera a la calma, yo sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí había quedado marcado. La figura, la sombra, no era una ilusión. Había algo más en esa tienda, algo que me había tocado, algo que no podía ser explicado. Caminé hacia la salida una vez más, y esta vez la puerta se abrió con facilidad. Al salir, la luz del amanecer me dio la bienvenida, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado, que la tienda, el Oxxo, aún me estaba observando. Mientras me alejaba de la tienda no pude evitar mirar atrás, y por un segundo, antes de perderse en la distancia, vi una sombra moviéndose lentamente, reflejada en la ventana de la tienda, y supe con una certeza aterradora que no era solo mi mente. La tienda de alguna manera me había reclamado.